Muy buenas noches. El tema que en esta oportunidad a mí me ha tocado exponer es derrame pleural. Como una definición, podemos decir que el derrame pleural es esa acumulación de líquido en el espacio pleural que se va a producir cuando se van a alterar las fuerzas homeostáticas que controlan el flujo tanto linfático como vascular que ingresan en el espacio pleural y salen de él. O sea, que al mismo tiempo que hay el ingreso del líquido pleural, al mismo ritmo tiene que haber una reabsorción, pero si esta fuerza homeostática se altera, puede producir el derrame pleural. Como en condiciones normales, algunas características de este espacio pleural o cavidad pleural también es conocida por ese nombre, em, que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral. Entre algunas de sus características en condiciones normales podemos decir que tiene un espesor de unas 20 micras, un volumen normal de 0.1 a 0.2 ml por kilogramo de peso, de 5 a 10 ml en cada hemitórax, proteínas de 1 a 2 gramos por 100 ml, haciendo una comparación con el plasma, según a sus sustancias químicas que podemos encontrar como proteínas, LDH, o sea, el lactato deshidrogenasa tiene que ser menor a 50% y la concentración de glucosa tiene que ser similar al del suero. Un pH también normal de 7.6. En la fisiopatología podemos mencionar 6 mecanismos según la clasificación de SAM, las que nos puedan dar o son responsables para la formación o desarrollo de un derrame pleural, como el incremento de la presión hidrostática capilar, una disminución de la presión oncótica capilar, una disminución de la presión del espacio pleural que ocurre solo ante un colapso pulmonar total, un incremento en la permeabilidad vascular, un compromiso del drenaje linfático y movimiento del líquido del espacio peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos o por defecto por los orificios del diafragma. Bien, el derrame pleural lo podemos dividir en dos tipos, un tipo transudativo y un tipo exudativo. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Aparte de los criterios de Lage, los podemos diferenciar que los transudados van a ser bilaterales y se pueden producir por un ultrafiltrado del plasma, una presión hidrostática, presión oncótica y alteraciones también en la circulación sistémica. En cambio, los de tipo exudativo o exudados solo van a ser unilaterales y se van a producir por defecto de los vasos pleurales porque van a tener mayor permeabilidad hacia las proteínas, obstrucción de los vasos linfáticos y enfermedades pleurales. En general, podemos hablar entre algunas causas una insuficiencia cardíaca, enfermedades sistémicas como una hipertensión arterial, algunas neoplasias que ya lo mencionaremos más adelante, patologías hepáticas como cirrosis, algunos medicamentos como la nitrofurantoína y la amiodarona, tuberculosis, neumonía y cirugías abdominales o torácicas. Entre algunas causas neoplásicas que nosotros podemos mencionar está el carcinoma pulmonar, cáncer de mama, linfomas, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, neoplasias de ovario, tumores intestinales. Bueno, están un poco relacionados, pero también se puede dar por unos tumores intestinales, también por mesoteliomas, tanto fibrosos como difusos, adenocarcinomas de causas desconocidas. Específicamente, entre sus tipos, las causas que podemos mencionar es principalmente que los de tipo transudativo se van a producir por causas de forma indirecta, es decir, no hay un daño directo en la pleura, como la insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, hipoalbuminemia,
síndrome de vena cava superior y diálisis peritoneal. Entre las causas de derrame pleural, pero de tipo exudativo, a comparación de los transudativos, sí se va a dar por un daño directo y no indirecto. Entre algunas causas están las infecciones, neumonías con derrame, tuberculosis, neoplasias, como ya los mencionamos más adelante, el carcinoma pulmonar, el neoplasias de ovario, cáncer de mama, enfermedades reumáticas también como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y colagenopatías. Entre las enfermedades gastrointestinales tenemos la enfermedad pancreática, una perforación esofágica, enfermedades ginecobstétricas como una endometriosis, hemotórax y quilotórax. Los criterios de la, bueno, son criterios o parámetros, mejor dicho, que nos puede ayudar a la clasificación de qué tipo de derrame exactamente es, si es de tipo exudativo, transudativo. Esto según a la extracción de la muestra del derrame pleural eh, por un procedimiento muy conocido o el más realizado que es la toracocentesis en base a, bueno, ya se han hecho estudios de la muestra y en base a sus sustancias químicas que tal muestra tuvo, en base a su densidad, qué sustancias químicas se encontraron, las concentraciones de lactato deshidrogenasa. Bien. Entre algunos factores de riesgo que a nuestro paciente se pudo haber expuesto es el tabaquismo, alcoholismo, antecedentes de hipertensión arterial, tal vez en el historial, en la parte de ocupación, podemos ver si el paciente se ha expuesto anteriormente al asbesto, algunos medicamentos, traumatismos torácicos, radioterapias o cirugías anteriormente realizadas. En el cuadro clínico podemos mencionar algunos síntomas y signos. Bien, entre los síntomas tenemos la disnea progresiva, dolor torácico pleurítico, la tos seca, disfagia y dolor en hipocondrio derecho. Entre algunos signos tenemos la disminución de la movilidad, abombamiento del hemitórax, disminución o abulación del murmullo vesicular, una disminución de las vibraciones vocales, transmisión de la voz, pero en el hemitórax que está afectado, matidez en la percusión y desviación de los ruidos cardíacos al emisoras contralateral. Estos son síntomas y signos que nos puede referir el paciente en la anamnesis o entre algunos signos que nosotros podemos identificar al hacer la exploración física. Bien. En el diagnóstico nos podemos basar en 3 puntos: la clínica, una confirmación radiológica y una toracocentesis. Cuando es de una etiología ya sea conocida o desconocida, ya más adelante hablaremos más específicamente de los tipos. Bien, hablando de la parte clínica. En la anamnesis, como ya lo dijimos más antes, nuestro paciente puede estar expuesto a algunos factores de riesgo: tabaquismo, alcoholismo, exposición a asbesto, cirugías realizadas o radioterapias anteriormente, al examen físico, aparte de los síntomas que ya hemos mencionado, eh, entre los signos y síntomas, pero más comunes que podemos identificar o que el paciente nos puede referir, está en la disnea, tos, una tos seca, sin expectoración y dolor torácico. Bien, en la parte de exámenes radiológicos podemos realizar una radiografía posterior y lateral. Esas son sus proyecciones más aconsejables. Entre los signos radiológicos está la opacidad de un hemitórax, desviación contralateral del corazón y tráquea, separación de los espacios intercostales y descenso del diafragma, aumento del hemitórax y ausencia de bronograma aéreo. Para el diagnóstico, otros exámenes de imagen que nosotros podemos realizar está la ecografía torácica, TAC y resonancia magnética,
pero para confirmación de nuestro diagnóstico, el más usual que se utiliza es una radiografía posterior-anterior y lateral. Entre los tratamientos que nosotros podemos aconsejar, bueno, como ya lo dijimos, lo diagnosticamos, hacemos la confirmación, luego de la confirmación, según el estado de nuestro paciente, vemos si damos un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que tiene que ser precoz. Entre un tratamiento precoz que nosotros podemos dar están los antibióticos, con la combinación de cefalosporinas de tercera generación que están asociados a una clindamicina o metronidazol o una monoterapia con amoxicilina. Pero para pacientes alérgicos a la penicilina podemos optar por la combinación de clindamicinas con quinolonas. Si el origen es una infección nosocomial, los antibióticos recomendados que podemos incluir son la vancomicina, linezolid, esto contra el Staphylococcus aureus, entre otros para la piperacilina o tazobactam, carbamazepam o cefalosporinas de tercera generación como el metronidazol. También diuréticos, pero los diuréticos y los antibióticos también van a ser según el tipo del derrame que nosotros, al que nosotros se presente, como por ejemplo el tipo transudativo es más recomendable el uso de diuréticos, que son eficaces al menos para tratar una insuficiencia cardíaca si esta fuera la causa. Pero de tipos exudativos es mejor el tomar un tratamiento con antibióticos. Es una opción más efectiva, al menos cuando se da por causas de una infección. Según su etiología, también podemos decir si la causa es una insuficiencia cardíaca congestiva, si el tratamiento deberá incluir el uso también de beta bloqueantes, si se da por la presencia de un tumor maligno, neoplasias, como hemos visto. El tratamiento de elección será una quimioterapia y o radioterapia. Los antibióticos también son un tratamiento de elección más idóneo, más adecuado que podemos nosotros recetar cuando las causas son por un proceso infeccioso. Si las causas es por una neumonía que se ha complicado, además de los antibióticos, es probable que también no sea necesario instalar un tubo de drenaje torácico para eliminar el derrame pleural. Bien, para el tratamiento tomamos la toracocentesis. Es otro punto que podemos decir que es un procedimiento con el cual podemos obtener una muestra de líquido pleural por una punción, una aguja hipodérmica o un Doppler. Distinguimos dos tipos, la diagnóstica y la terapéutica. La diagnóstica es para la toma de muestras, eh, pero esto solo cuando tenemos un paciente con una etiología desconocida o causa desconocida. En cambio, la terapéutica va a ser un ejemplo en un paciente con problemas de respiración, problemas respiratorios o, mejor dicho, disnea de moderada a severa. Es un procedimiento que nosotros podemos optar. Esto para mejorar la mecánica de la pared torácica, si va a aumentar poco a poco el volumen pulmonar y disminuye la tensión superficial. Principalmente va a producir una reexpansión del pulmón que ya estaba colapsado. ¿Qué equipo necesitamos para la toracocentesis? Primero, tenemos que preparar la piel, pero para ello necesitamos gasas estériles, soluciones de acetona, alcohol o una solución de iodopovidona o povidona yodada. El campo estéril, para eso necesitamos el uso de guantes, mascarillas, un paño fenestrado. ¿Cómo nosotros podemos preparar a nuestro paciente? Primero, como es un procedimiento que nosotros vamos a realizar,
necesitamos el consentimiento informado del paciente, ya informándole sobre los riesgos o complicaciones que pueden haber, y nuestro paciente debe estar en ayunas. Una vez conseguido ya el consentimiento informado, para hacer un procedimiento que sea más seguro, es aconsejable hacer una prueba, que es el examen radiológico para la localización del derrame pleural. Hay dos posiciones por las cuales se puede realizar. Una de ellas es y la más adecuada es que el paciente esté sentado en una posición erguida y luego se incline ligeramente hacia adelante y con los brazos que estén apoyados sobre la mesa de noche. También se puede realizar cuando un paciente esté acostado en decúbito supino, cuando nuestro paciente esté ventilado, pero como dijimos, para un procedimiento más seguro se requiere una ecografía, una tomografía computarizada, así para guiarnos el procedimiento. Ahora, el equipo necesario. Como tal, tenemos anestésicos locales, por ejemplo, de 10 ml de lidocaína al 1%, agujas con un diámetro de 25 a 20 a 22 y una jeringa de 10 ml. Solución antiséptica en aplicadores, campos y guantes, ¿no? Para esto mantener el campo estéril. También necesitamos una toracocentesis con aguja o catéter de plástico con una llave de 3 vías, una jeringa de 30 a 50 ml. Materiales para también el vendaje de la herida, una mesita de noche para que nuestro paciente se coloque en esa posición adecuada que ya dijimos más antes. Contenedores que sean apropiados, esto más que todo para una toracocentesis diagnóstica, para nosotros ya saber la causa en una etiología desconocida, como tubos de una tapa roja o púrpura, algunos frascos de hemocultivo, o esto para la recolección del líquido y para llevarlas a pruebas de laboratorio. En caso de una toracocentesis terapéutica, necesitamos unas bolsas recolectoras para la eliminación de grandes cantidades y un equipo de ultrasonido. ¿Cómo nosotros realizamos un procedimiento? Primero es aconsejable revisar la radiología simple de tórax, esto para confirmar el diagnóstico, la situación y las cantidades de líquido que se puede encontrar. Para mantener el campo estéril, nosotros debemos utilizar máscara y guantes y hacemos la posterior preparación y colocación del campo, ¿no? Para la extracción del líquido, entonces debemos confirmar el nivel por la matidez a la percusión. También utilizar el primero o segundo espacio intercostal por debajo del nivel en una línea axilar media posterior entre quinto a sexto espacio intercostal o a nivel subescapular, pero no más abajo. Esto por riesgo a lesionar el paquete neovascular intercostal. Infiltrar la anestesia local y confirmar también la presencia del líquido. Inyectar apoyándose en el borde superior de la costilla, esto para evitar una lesión o lesionar el básculo nervioso intercostal. Infiltrar hasta la pleura, frecuentemente se va a sentir un pequeño chasquido o falta de resistencia. O sea, esto ya es en la punción, ¿no? Nosotros realizamos en el quinto a sexto espacio intercostal, entre línea media y posterior, axilar. Y nosotros vamos a sentir que la aguja al entrar ya no va a presentar una resistencia y a la vez se va a escuchar un chasquido. Tenemos que aspirar para confirmar la presencia de líquido o tal vez a veces aire. Marcar la profundidad a que ha penetrado la aguja y con una pinza y retirar la aguja. Bueno, este procedimiento se puede realizar también con apoyo de pinzas para mantener el campo estéril, o también se puede optar mm, por solo el uso de guantes.
igual se va a mantener el campo estéril, claro, ya con la solución de iodopovidona. Entonces, introducimos la aguja de toracocentesis montada en la jeringa hasta la misma profundidad marcada con la pinza. Interpretar la llave de 3 pasos entre la aguja de calibre 15 para líquido o calibre 18 para aire en la jeringa de plástico Luer Lock de 50 ml. Marcar la profundidad sobre la jeringa con una segunda pinza para impedir que se penetre excesivamente. Introducir la aguja en el mismo sitio y hasta la misma profundidad marcada con la pinza, no poner la aguja en comunicación con la atmósfera a través de la llave, una aspiración de la muestra, donde usamos la conexión lateral de la llave de 3 pasos para vaciar el contenido. Retirar la aguja y aplicar el apósito estéril. Cuando este tipo diagnóstica, nosotros enviamos la muestra para su estudio, ya sea por un recuento celular, una tinción de Gram-Barr, cultivo, citología y estudio anatomopatológico. Como dijimos, eh, se van a analizar distintas sustancias químicas como por ejemplo proteínas, glucosa, milasa, lactato deshidrogenasa y gases. También debemos hacer una radiografía de tórax aquí para valorar la cantidad extraída. Descartar la existencia también de un neumotórax. Bien, lo aconsejable es a realizar una toracocentesis para el análisis del líquido pleural. Necesitamos menos de 30 ml de líquido. ¿Ok? En derames enquistados va a ser útil una ecografía, esto para localizar composición en líquido y con ello hacer una toracocentesis más fácil y con menos riesgos. Bien, como mencionamos, esta va a ser la posición del paciente, ¿no? Tronco inclinado, brazos apoyados sobre la mesa de noche. Nosotros localizamos el punto. Si no, bueno, según la literatura, lo podemos localizar entre línea media, línea posterior axilar, borde superior del quinto a sexto espacio intercostal. Esto para no dañar el paquete neovascular intercostal. De esta forma. ¿Cuándo nosotros podemos realizar una toracocentesis? Como dijimos, para diagnóstico, o sea, una etiología desconocida, o para terapéutica. Esto cuando nuestro paciente se encuentre con una apnea moderada severa. Y las contraindicaciones, pues cuando hay una falta de colaboración con el paciente, esto porque nos va a dificultar mucho la realización del procedimiento y también para evitar riesgos. Cuando hay algunas alteraciones importantes también en la coagulación, ya que puede resultar en algunas complicaciones, una cantidad de insuficiencia del líquido pleural, ¿no? Como dijimos, tiene que ser menor de 30 ml. Otras opciones de tratamiento que nosotros podemos optar es la sonda pleural, la quimioterapia o radioterapia, esto en casos de que la causa sea neoplásica, ya sea por un carcinoma pulmonar o cáncer de mama, neoplasias de ovarios, mesoteliomas, fibrosos, como ya mencionamos, cirugías por decorticación por toracotomía y pleurodesis. Bien, muchas gracias.